Primero empezaremos hablando sobre las infraestructuras. La infraestructura en construcción es el conjunto de obras y servicios básicos que permiten el funcionamiento de una sociedad. Su objetivo es facilitar el desarrollo económico y social de una región. Es la base física que sostiene las actividades humanas y productivas. A continuación explicaremos la primera etapa de una infraestructura, las actividades de excavación y relleno. Aunque no sean perceptibles a simple vista, representan la base esencial sobre la cual se sostiene toda construcción. Si se realizan con precisión, aseguran la firmeza de la estructura, reducen riesgos y permiten un mejor manejo del presupuesto y los plazos. Entender bien estos procesos ayuda a prevenir los problemas futuros y a garantizar que la obra se mantenga estable y segura a lo largo del tiempo. Las excavaciones consisten en retirar el material del terreno para permitir la construcción de cimentaciones, sótanos o estructuras subterráneas. Dependiendo del tipo de obra, estas pueden clasificarse de distintas formas. Por un lado, tenemos las excavaciones superficiales, que no superan los 2 metros de profundidad y se utilizan para cimentaciones con losas o estructuras sencillas. Por otro lado, están las excavaciones profundas, que sobrepasan esa medida y se aplican en proyectos más complejos como túneles, sótanos o estacionamientos subterráneos. También se clasifican según el tipo de terreno. En los terrenos más blandos se realizan excavaciones de suelo, donde se puede trabajar con pala o maquinaria ligera. En cambio, cuando el terreno es rocoso, se requiere el uso de maquinaria pesada, perforadoras o incluso explosivos controlados para romper y retirar el material. Durante todo este proceso es esencial controlar la estabilidad de las paredes utilizando apuntalamientos, ademes y manejando correctamente los taludes y cortes para evitar derrumbes. Otro punto importante es el control del agua. Se necesita un sistema de drenaje eficiente para prevenir riesgos, evitar la acumulación y reducir la erosión del terreno. Además, debe considerarse la protección de la excavación, especialmente contra la erosión o riesgos ambientales. Si la obra no va a iniciar de inmediato, lo más recomendable es suspender la excavación hasta que sea seguro continuar. Todo el proceso debe planificarse cuidadosamente. Esto implica presentar planos, cálculos y programas de obras, así como definir zonas de trabajo secuenciales para proteger la estabilidad del terreno y mantener el control de la ejecución. Después de la excavación sigue la etapa de relleno y compactación, que tiene como objetivo crear una base firme y estable para toda la estructura. El relleno puede hacerse con o sin compactación y se utiliza en cimentaciones, drenajes, pavimentos para mejorar las propiedades del suelo. Antes de iniciar, se define el tipo de material y su origen, que puede ser tepetate, material de excavaciones o bancos de préstamo. El proceso consiste en colocar el material en capas delgadas de máximo 20 centímetros y compactarlas hasta alcanzar el 95% del ensayo Proctor, que garantiza la densidad óptima del suelo. En edificaciones pequeñas, la compactación es más fina y controlada, mientras que en obras grandes como presas o terraplenes se trabaja con capas más gruesas y maquinaria pesada para asegurar la máxima estabilidad. Se pueden usar diferentes equipos de compactación, como el pisón manual en zonas reducidas o compactadores mecánicos para áreas más amplias. Durante todo el proceso se realiza un control de calidad con pruebas de laboratorio y verificaciones en campo para confirmar que el terreno alcance la resistencia indicada. Si la compactación no cumple con el valor requerido, se corrige aflojando el terreno, ajustando la humedad y compactando nuevamente. En la construcción con concreto existe una estructura temporal que da forma y soporte mientras el material fragua. A esta estructura se le conoce como cimbra. Su función es servir como molde provisional, manteniendo el concreto en su lugar hasta que alcanza la resistencia necesaria. Una cimbra correctamente diseñada garantiza precisión geométrica, seguridad en obra y economía constructiva, mientras que una mal instalada puede causar deformaciones, fallas o incluso accidentes. La cimbra es un molde y soporte temporal del concreto. La cimbra cumple 3 funciones principales: resistir los esfuerzos durante el colado y vibrado del concreto, mantener la forma y alineación del elemento estructural, evita fugas de mortero o deformaciones por el peso del material. Para lograrlo, se componen de diversos elementos que trabajan en conjunto. Las madrinas son las vigas principales, las puntales son soportes verticales, las rastras y cunas, arriostramiento y nivelación. Los contrafuertes son soportes diagonales, las tarimas y travesaños son superficies de trabajo. Los tablones y polines son la cara del molde.
En losas y traves se agregan además atiazadores, cachetes, estribos y soleras, que refuerzan uniones y apoyos. Todos estos componentes deben instalarse de forma precisa para garantizar rigidez y estabilidad. Las cimbras pueden clasificarse según el material y su función en la obra. Las cimbras de madera son las más tradicionales y versátiles. Se utilizan en obras pequeñas o con geometrías complejas. La madera común se emplea en elementos que quedarán ocultos, como cimentaciones, mientras que el triplay fenólico se usa cuando se utiliza un acabado más liso, como en muros aparentes o columnas expuestas. La cimbra metálica. Son fabricadas de acero o de aluminio. Son reutilizables, resistentes y de instalación rápida. Se utilizan en proyectos de gran escala o colados repetitivos donde la precisión y la velocidad son prioritarias. Las cimbras perdidas no se retiran después del colado, permanecen como parte del elemento estructural aportando aislamiento o aligeramiento. Son comunes en losas o muros delgados y pueden fabricarse con poliestireno, fibra de vidrio o bambú en construcciones sostenibles. Las cimbras de cartón se emplean como moldes para columnas circulares, son ligeras, económicas y fáciles de manejar, y su cara interior está tratada con parafina para evitar adherencias del concreto. Antes del colado, la cimbra debe limpiarse, humectarse y lubricarse para facilitar el desimbrado. Durante la instalación se deben verificar niveles, alineaciones y apoyos, asegurándose que toda la estructura provisional se mantenga estable. El desimbrado, es decir, el retiro de la cimbra, se realiza una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia mínima requerida. Este proceso está regulado por el reglamento de construcción y depende del tipo de elemento y del concreto utilizado. Un desimbrado prematuro puede comprometer la integridad estructural, mientras que un retiro tardío puede retrasar la obra. Por ello, la supervisión técnica es esencial en cada etapa. En resumen, la cimbra es un elemento temporal pero fundamental en la construcción de estructuras de concreto. Su correcta selección, montaje y retiro determinan no solo la precisión geométrica, sino también la seguridad y durabilidad de toda la superestructura. La cimbra es seguridad, precisión y eficiencia estructural. La superestructura es el conjunto de elementos constructivos que se ubican por encima de la cimentación y que tienen la función de soportar, transmitir y distribuir las cargas hacia el suelo. En términos simples, es el esqueleto resistente del edificio. Los principales componentes que lo conforman son los muros, las columnas y las traves, los cuales trabajan en conjunto para garantizar estabilidad, seguridad y funcionalidad estructural. Los muros son elementos verticales que pueden tener funciones estructurales o de división espacial. En una superestructura pueden clasificarse en tres grandes grupos. Muros estructurales o de carga. Soportan cargas verticales provenientes de losas, vigas y otros elementos. Su correcta disposición contribuye a la estabilidad general del edificio. Muros de contención. Están diseñados para resistir empujes laterales de tierra o líquidos, como en sótanos o taludes. Se construyen por secciones combinando excavación y colado parcial para garantizar su estabilidad. Muros divisorios o canceles. No soportan cargas estructurales, pero definen espacios interiores y exteriores. Pueden fabricarse con materiales ligeros o prefabricados, según las necesidades térmicas, acústicas o estéticas del proyecto. La selección del tipo de muro depende del material, espesor y función, considerando siempre la relación entre resistencia, peso propio y eficiencia constructiva. Las columnas son elementos verticales encargados de transmitir las cargas de la superestructura hacia la cimentación. Pueden clasificarse según su material y su forma geométrica. Por material, son columnas de concreto armado, acero estructural o mixtas. O por forma, pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares, dependiendo de los requerimientos estructurales y arquitectónicos. En el caso del concreto armado, el proceso constructivo incluye, primero, el anclaje de las varillas de refuerzo a la cimentación. El segundo, el armado de la canasta de refuerzo con varillas longitudinales y estribos. 3. La colocación de cimbra o encofrado que define la forma y el aplomo. 4. El colado con concreto vibrado para evitar vacíos. 5. El curado y desimbrado una vez alcanzada la resistencia necesaria. En estructuras metálicas, las columnas se fabrican en taller, se ensamblan y sueldan con precisión, y posteriormente se montan en obra, reduciendo tiempos y errores. Las traves son elementos horizontales cuya función principal es recibir las cargas de losas y transmitirlas hacia las columnas. Constituyen la conexión esencial entre los diferentes componentes verticales del sistema estructural. Existen principalmente dos tipos: traves de concreto reforzado, que incorporan varillas y estribos para resistir esfuerzos de flexión; traves de acero estructural, que se diseñan con perfiles metálicos y conexiones soldadas o atornilladas.
Las traves pueden formar parte de marcos rígidos donde las uniones impiden rotaciones o de marcos articulados que permiten ciertos movimientos controlados. En ambos casos, su diseño y correcta ejecución son fundamentales para la seguridad y desempeño de la superestructura. En conjunto, muros, columnas y traves conforman la superestructura, el sistema que da forma, resistencia y estabilidad a las edificaciones. Comprender su función y su interacción permite diseñar y construir edificaciones más seguras, durables y eficientes, tanto en lo estructural como en lo constructivo.